Gloria a Dios. Una vez más, en parte mía, bienvenidos a la casa del Señor, la iglesia Maranata. Bienvenido a aquellos que también nos ven a través de nuestras diferentes plataformas. Estamos agradecidos de Dios por un día maravilloso, un tiempo nuevo en el Señor. ¿Cuánto dan gracias a Dios por eso? ¿Cuánto dan gracias a Dios por eso? Dice la Biblia, escuche, la Biblia dice que sus misericordias son nuevas cada mañana. Eso es un motivo de gozo todos los días que tú abres tus ojitos y te levantas y te pones en pie. El saber que sus misericordias para ti son nuevas. Que cada día Dios tiene algo maravilloso para ti. Es una nueva oportunidad para hacer algo grande de parte del Señor. Para mí también es un día muy especial porque he estado con mucho anticipo acerca de la serie que iniciamos en este mes de febrero, que durará el mes entero y será algo poderoso. Se titula ¿En qué creemos? ¿En qué creemos? Esta va a ser una serie fundamental para tu fe. Fundamental para tu fe. ¿Por qué creemos lo que creemos? No es solamente el simplemente saber y decir yo creo. No, ¿por qué creo? ¿Por qué creo lo que creo? Y no permitir que nada nos persuada y nada nos saque de lo que Dios nos ha dicho en su palabra que debemos creer. Y no solamente creer, porque la Biblia nos dice en el libro de Santiago, ¿están conmigo? La Biblia nos dice en el libro de Santiago que aún los demonios creen y tiemblan. O sea que no es solamente creer. Cuando solamente creemos en lo que Dios es o en lo que Dios ha dicho, porque el diablo lo cree, por eso lo cita, se lo citó a Jesús. Los demonios creen y tiemblan. No hacemos más que simplemente lo que hacen ellos. Pero hay algo que ellos no pueden hacer. Los demonios no pueden caminar la palabra, vivir la palabra, ser la palabra. ¿Entiendes? En nuestro diario vivir. Así que yo creo que esta serie te va a bendecir muchísimo. No se lo puede perder. Cada uno de estos domingos tocaremos un tema diferente, un tema que yo sé que va a ser de mucha bendición a su vida. Vamos a orar. Padre, te doy gracias por tu palabra, oh Dios, que es la verdad. Te doy gracias por el privilegio que me das de poder predicarla, enseñarla, Señor, de dividir la palabra de verdad, Señor, con responsabilidad, no adulterada, con mucha cautela, sabiendo, Señor, que el destino eterno de muchos dependen de la palabra que escucha, para que tengan la fe que viene por la palabra y la fe produzca acción, vida, transforme nuestra manera de pensar y nuestra manera de vivir, como lo dice la Escritura. Te doy gracias, mi Señor Jesús. Amén. Amén. Pido que preste bastante atención en el día de hoy, pues este es el fundamento para todo. En mi mente y en mi corazón debatí cómo comenzar esta serie, porque mi inclinación primordial era empezar esta serie con el tema de Jesús nuestro Salvador, por qué Él es el Mesías, por qué Él es Dios y por qué yo debo rendirme a Él. Pero luego sentí en mi corazón que antes de establecer cualquier otra doctrina básica en nuestra creencia o en lo que creemos en la palabra como iglesia, como pueblo, debo establecer de dónde sale esa doctrina o de dónde sale esa palabra o de dónde sale ese pensar, esa creencia. Y no sale de ningún otro lugar sino de la palabra de Dios. Ya conmigo, la palabra de Dios. El problema que yo tengo en el 2024 como pastor, que quizás no tenían otras generaciones pasadas, es que a través de los años la mezcla de la palabra con el secularismo ha causado ha causado que la iglesia se mezcle con el mundo y con ideales seculares, y vivimos básicamente en una generación aún dentro de la iglesia que piensan que la palabra contiene, o la Biblia contiene palabra de Dios, pero no es la palabra de Dios, que contiene verdad, pero que no es una verdad absoluta. Mi misión en esta mañana es dejarte saber que la palabra de Dios es absoluta. Amén. Que la Biblia es real. Que por miles de años el hombre, el diablo y sus demonios
han tratado de desacreditarla y ninguno ha podido. Ninguno ha podido. Y que es la palabra inspirada por el Espíritu Santo, que nos da datos que vivimos hoy que era imposible que los hombres supieran en el tiempo que la escribieron o en el tiempo que fueron inspirados a escribirla. Comienzo en Colosenses capítulo 2. Por favor, vaya ahí conmigo, verso 1. Este es Pablo hablándole a una iglesia griega. Las iglesias griegas no eran iglesias que estaban acostumbradas a conocer el Torá o el Viejo Testamento, el Antiguo Testamento. No estaban acostumbradas a la ley de Moisés, que en su parte eso era más o menos lo que ellos seguían, los primeros 5 libros de la Biblia. Pues quizás muchos de los demás libros aún no estaban en las manos de todo el mundo, pongámoslo de esa manera. Colosenses capítulo 2, verso 1 dice: quiero que sepan cuánta angustia he sufrido por ustedes y por la iglesia en la Odisea. Paramos ahí para que entendamos el público. El público general es la iglesia, es todo creyente. El público específico a quien le está escribiendo esta carta es a los colosenses, pero le está hablando acerca de la iglesia de la Odisea. Si usted conoce un poquito de la Biblia, usted sabe que la iglesia de la Odisea es una de las 7 iglesias a quien el ángel de Dios le inspira a Juan a escribirle en el libro de Apocalipsis. Y esta era lo que caracterizaba a esta iglesia. Era una iglesia que era muy próspera, era una iglesia que no le faltaba nada en lo natural, pero una iglesia que estaba totalmente tibia espiritualmente. No estaba definida entre caliente y frío, entre el bien y el mal, sino que era una iglesia que caminaba por el medio. No tomaba posturas morales, no tomaba posturas espirituales, no tomaba posturas por Dios, sino que básicamente caminaba por el centro para no ofender a nadie. Y Dios le dice a través de Juan a esta iglesia: por cuanto no eres ni frío ni tampoco caliente, eres tibio, estás en el medio, yo te vomitaré. En otras palabras, a mí no me gusta la gente que no se para por algo. Usted está oyendo lo que yo acabo de decir. La serie empezó un poco caliente, pero Dios está diciendo: a mí no me gusta la gente o la iglesia que no toma posturas. De las 7 iglesias del Apocalipsis, hoy en el 2024, todas las 7 iglesias tenemos rasgos de ellas, pero aún más en el día de hoy tenemos una iglesia que no toma posturas, que todo es válido, que todo vale, y en gran parte es porque no sabe lo que deben creer. Comienzo. Y por muchos otros creyentes que nunca me conocieron personalmente. Ese somos nosotros, ya conmigo. Esos somos nosotros. Le escribo a ustedes, colosenses, que me conocieron. Le escribo a la Odisea, que me conocieron. Pero también le escribo a los que no me conocen. Yo no lo conozco, un día lo voy a conocer. Dice: quiero que ellos cobren ánimo y estén bien unidos con fuertes lazos de amor. Quiero que tengan la plena confianza de que entienden, diga conmigo, entender el misterioso plan de Dios, que es Cristo mismo, y que en Él están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Escuche bien, hay un misterioso plan, pero el hecho de que Dios tenga un misterioso plan no significa que ese misterioso plan no se deja entender. Por lo contrario, la mentira más grande que el enemigo le ha vendido a la gente es que la Biblia es difícil de entender. Mentira, la Biblia es fácil de entender cuando la lees con la ayuda del Espíritu Santo y cuando tienes el fundamento básico de ella. No le tenga miedo a la Biblia. Yo sé que algunos vienen de algunos trasfondos religiosos y culturales donde solamente la figura sacerdotal o pastoral puede explicar la Escritura. No, usted tiene el mismo Espíritu Santo que yo tengo. Yo simplemente soy una herramienta para ayudarlo, para guiarlo, para que usted no se salga del cauce, pero el misterioso plan de Dios se deja entender. Y dice que ese misterioso plan está en Cristo. Todo desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento, desde Génesis hasta Apocalipsis, la historia, la línea central de la palabra de Dios, no importa el contexto histórico y en el siglo en que fue escrito, se trata acerca de Jesús, un redentor que viene a borrar los pecados de la humanidad. Dice: en Él está escondida la sabiduría, o los tesoros de la sabiduría y también del conocimiento. Les digo esto para que nadie los engañe con argumentos ingeniosos. Escucha,
una de las razones por la cual hoy en día la gente puede ser fácilmente engañada de la verdad de la palabra, y existen cuánta cosa hay de vertientes, y que la gente, si alguien dice que quiere creer en que esa bocina es Dios, bueno, todo el mundo tiene que respetar esa creencia, aunque sea una mentira. ¿Alguien está conmigo? Y eso está polarizando la iglesia, está polarizando el creyente, y está polarizando una nueva generación de jóvenes y jóvenes adultos que no han sido instruidos en la palabra de Dios. La generación que se le ha instruido cómo beber bien, cómo comer bien, cómo fumar bien, y cómo fumar cosas que te hacen daño, que eran ilegales y que ahora son legales, pero no se le ha revelado a Dios. El padre considera más importante enseñarle a su hijo, darse su primer shot de tequila, que llevarlo a la iglesia y enseñarle de Cristo. Dejemos eso ahí. Ok. Y les digo a ustedes que nadie os engañe con argumentos ingeniosos. Pues si bien estoy lejos, pero mi corazón está con ustedes. Y me alegro que viven como deben hacerlo, y que su fe en Cristo se mantiene firme. Tu fe en Jesús solamente se mantiene firme cuando tú tienes un conocimiento y una revelación de quién Cristo es. Verso 6. Por lo tanto, de la manera que recibieron a Cristo Jesús como Señor, ahora deben también seguir sus pasos. Y aquí viene el verso 7. Arráiganse profundamente en Él. Diga conmigo, hay que echar raíces. Mi tema en esta mañana: ¿en qué creemos? Establecidos en la palabra. Si yo tomo una planta y la pongo simplemente sobre la tierra, esa planta eventualmente se muere, porque aunque está en el lugar correcto, no está sembrada correctamente. Para que algo pueda echar fruto y pueda echar establecimiento y pueda producir y pueda llevar el propósito o el misterioso plan de Dios, alguien tiene que estar sembrado en Dios, tiene que estar sembrado en Cristo. Porque si no, cualquier cosa que venga, cualquier vientito, cualquier lluvia que venga, lo va a sacar de su lugar. En este mes pasado experimentamos unos vientos bastante fuertes, unas tormentas bastante fuertes en nuestra área. Y yo miraba en la parte de atrás, yo tengo como 4 o 5 pinos bien altos en el patio de mi casa, y yo veía cómo esos árboles se movían de un lado a otro, y de un lado a otro, y de un lado a otro, pero ninguno se cayó. ¿Sabes por qué no se cayó? Porque estaba sembrado. La tormenta le llega a todo el mundo. Lo que determina si tú te quedas de pie o te tiras al suelo es si tienes suficiente fundamento, suficiente raíz establecida para que nada te saque de tu lugar. Yo declaro que nada nos va a sacar de nuestro fundamento, que es Cristo Jesús. Cristo Jesús. Y esas raíces no pueden ser superficiales. Dice que tienen que ser profundas. Verso 7. Okay, ahí está, Colosenses capítulo 2. ¿Cómo tienen que ser profundas? No es simplemente por encimita. No es una relación platónica con Jesús. No es una relación fantasiosa con Jesús. No es la relación que tiene un adolescente con su cantante preferido, que piensa que ese es el más lindo del mundo. Así andan algunos cristianos, con una relación platónica con Jesús. ¡Ay, qué bonito! Y le gritan a la imagen como le gritaban en mi generación a menudo. Algunos se acuerdan, están soltando su edad. Y le gritan y le celebran y hasta le bailan y le cantan, pero no es una relación real, es platónica, es fantasiosa. Los domingos tras domingo aplaudiendo, gritando, clamando: ¡ay, qué bonito Jesús! ¡Ay, qué bonito! Me siento bien, pero sin relación, porque la relación te lleva a la profundidad, no a la superficialidad. No te quedes en la superficie, hay más. Diga conmigo, hay más. Diga otra vez, hay más. Entonces la fe de ustedes se fortalecerá en la verdad que se les enseñó. Escuche bien, la verdad que se les enseñó, y rebosarán
y rebosarán de gratitud o en gratitud. Porque ahora tú entiendes, ahora tú sabes, ahora tú comprendes, ahora tú miras la palabra. Ya tu mente y tu corazón no está dividido entre un pensamiento y otro, porque tú sabes que tú sabes. No solamente tienes la fe, sino que tienes la palabra, tienes la verdad para apoyarla. Y la verdad no es relativa. La verdad no la tienen muchas personas. Porque la verdad no es simplemente un pensamiento o una filosofía. La verdad es una persona y se llama Jesús. Bueno, entraré en eso más tarde. No permita que nadie los atrape con filosofías huecas, disparates, elocuentes. De esto hablé la semana pasada. Que nacen del pensamiento humano y de los poderes espirituales de este mundo, y no de Cristo. Pues en Cristo habita toda la plenitud de Dios en un cuerpo humano, de modo que ustedes también están completos mediante la unión con Cristo, quien es la cabeza. ¿Él es qué? ¿Quién es Él? La cabeza de todo gobernante y toda autoridad. Segunda de Timoteo, capítulo 3, Pablo le habla a un hombre joven, un pastor joven, que él adoptó como un hijo. Y dice 3:10, dice: pero tú has seguido mi doctrina, que constituye un discípulo y un hijo de Jesucristo, que sigas la doctrina. ¿Qué produce esa doctrina? Conducta. ¿Qué trae esa conducta? Propósito. ¿Qué te lleva al propósito? Fe. ¿Qué hace la fe? Longanimidad. Sabe esperar. ¿Qué produce esa espera? Un enamoramiento con Jesús, lo cual produce paciencia en medio de las persecuciones, en medio de los padecimientos, como los que me sobrevinieron en Antioquía y en Iconio y en Listra, persecuciones que he sufrido, y de todas me ha librado el Señor. También todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Yo quiero que usted sepa algo. La fe está bajo persecución. Hoy no experimentamos la persecución que experimentó Pablo, donde lo metían preso por predicar a Jesús. No experimentamos la persecución que experimentó la iglesia de antaño, la primera iglesia, la iglesia de los Hechos, que los mataban y los asesinaban por su fe en Jesús. Pero hoy sí estamos siendo perseguidos por nuestra fe, por nuestra creencia. Estamos siendo perseguidos por causa de esta palabra y por causa de nuestro Jesús. Es un tipo diferente de persecución, pero sigue siendo persecución, porque es una persecución por lo único y el único que puede salvar y puede rescatar a este mundo de su pecado, que es nuestro Señor Jesucristo. Y Pablo dice: yo para establecer este fundamento tuve que sufrir y sufrir grandemente. Él decía: llevo en mi cuerpo las cicatrices de lo que falta del sufrimiento de Jesucristo para poder establecer un fundamento en la cual la iglesia hoy, tú y yo, nos podemos parar. Imagínese cuando yo me pare delante de Pablo en el cielo y me lo encuentre por uno de los caminos de las calles de cristal y de las calles de oro, y Pablo me venga a decir a mí: muchacho, a mí me dieron muchos latigazos por establecer un fundamento para que tú predicaras el evangelio y lo torciste. Imagínese que me encuentre yo con Pedro en el cielo caminando sobre las calles de oro, y Pedro me diga: hey, tú decidiste ser popular en vez de pararte por la verdad, y yo tuve que colgarme una cruz boca abajo y morir. Uy, eso es sobrio. Creo que le debemos mucho respeto a Dios y le debemos mucho respeto a los mártires para no caminar livianamente en nuestras creencias y en nuestras posturas. De todas, dice Pablo, me ha librado. Y todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución, mas los malos y los engañadores irán de mal en peor, engañando. ¿Qué hace el malo? ¿Qué hace el malo? Y siendo engañados. Porque el malo no se engañó solo. Alguien lo engañó y por lo tanto él engaña. Ahora, verso 14, mira el consejo que da Pablo para todos nosotros hoy. Pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién lo has aprendido. Y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras. Ay, hay mucho que decir.
Porque alguien se encargó de enseñarle a Timoteo las sagradas escrituras. Muchos de nosotros aquí no tuvieron el privilegio de criarse en un hogar cristiano. Eso me consta. Algunos se criaron debajo de la rama de una religión, pero siendo más fieles a esa religión, sin nunca ir a iglesia, nunca ir a misa, sin nunca leer la Biblia, sin nunca orar, sin nunca enseñar. ¿Ves? Porque es la responsabilidad no solamente de la iglesia enseñar, sino es la responsabilidad de los padres enseñar las sagradas escrituras. Y Pablo le dice a Timoteo, desde tu niñez, qué bonito es que nuestros niños sepan lo que la palabra de Dios dice. Pero no pueden saber lo que la palabra de Dios dice entonces ver un testimonio diferente en el diario vivir en su casa. Que muchos los padres se preocupan del estado del sistema educativo de nuestra nación. Sé que está corrupto, sé que en muchas ocasiones se presta para enseñar cosas que son anti Dios y antibíblicas, y ellos mismos declararon separación entre Estado e iglesia, pero ellos no han hecho la separación porque atacan todo lo que la iglesia cree. Pero la responsabilidad de enseñar escrituras, moralidad, la fe y posturas no es de la escuela, es de los padres en la casa. Es de nosotros. Yo enseño. Y la palabra me promete a mí que aunque mis hijos sean influidos, porque siempre van a recibir una influencia, y el padre no le puede tener temor a eso. Padre, usted sobreprotege tanto a su hijo y usted lo amarra tanto en una esquina. Esos son los peores que se portan cuando llegan a ser adultos, porque no aprenden a defender su postura desde niños. Están en una burbuja, y cuando salen de la burbuja, ayúdenos Dios, va a tener que ayunar 40 días y 40 noches. Es nuestro trabajo enseñar, pero no sobreproteger. Es nuestro trabajo confiar que la palabra va a funcionar, que yo te estoy dando la palabra y que tú vas a tener las herramientas suficientes para trabajarla. Que va a fallar en algún momento, claro que sí, como fallaste tú. Que va a cometer errores en algún momento, claro que sí, como lo cometiste tú. Pero ¿sabes qué? Cada vez que tú te levantas, tu fe te hace más fuerte. Cada vez que tú te levantas, tú estás consciente de la gracia poderosa de nuestro Señor Jesucristo. Ok, bueno, dejemos eso ahí porque tengo mucho. Verso 16. Toda escritura. Aquí vamos. ¿Cómo? Toda. No alguna. Si usted no cree que toda escritura está inspirada por Dios, debe hacer algo. Porque si una no es verdad, todo es mentira. Toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir. Redarguir significa traer convicción. Para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto y enteramente preparado. ¿Qué hace el conocimiento de la palabra? Te prepara para toda buena obra. ¿Será que la ausencia de la enseñanza de la palabra en los últimos 25, 30 o 40 años ha causado entonces que las obras empeoren en vez de que mejoren? ¿Será que hay una coincidencia o que hay un hecho y un dato de que cuando la sociedad eliminó, por lo menos nuestra sociedad eliminó la palabra y poco a poco eliminó la importancia de la educación cristiana, comenzando desde los hogares hasta la iglesia, y que poco a poco hemos visto la degradación de nuestra sociedad, el incremento de la maldad, el incremento de cuánta cosa y aberración existe que jamás ni yo hubiera pensado que cosas tales como las que están pasando pasan? ¿Será que tiene que ver con el hecho de que eliminamos lo que mejora la conducta humana? Lo que nos enseña, lo que nos redarguye. Imagínese si yo me paro aquí todos los domingos y simplemente le leo una poesía y no le predico. Usted no tendrá ningún standing moral para poder vivir su vida. No habrá ningún límite, diga conmigo, límites. En la vida de todo ser humano, en la vida de todo animal, tiene que haber límites. Porque si no hay límites, se desenfrena el mundo. Alguien dice amén o diga algo. Por eso tenemos que conocer el mensaje de la Biblia. No podemos caer en el pensamiento místico
que tienen millones de personas que piensan que de alguna manera el mensaje subliminal del amor, del individualismo, de mi propia mente, mi propia voluntad, mi propio deseo, trasciende por encima de lo que realmente la Biblia dice. Dios nos dio un libro. En ese libro Dios nos habló. Y Dios dijo exactamente lo que Él quería decir. Dios dijo exactamente lo que Él desea y espera de nosotros. Y Dios nos dijo en ese libro las cosas que nosotros nos enfrentaríamos y cómo vencerlas. Quiero que sepas que Dios no ha murmurado, Dios ha hablado. Ha hablado con claridad, ha hablado con precisión de cualquier tipo de tema que usted se pueda imaginar. La Biblia toca temas económicos, temas matrimoniales. La Biblia toca temas de negocio, toca temas de crianza de nuestros hijos. No se lo diga a nadie. Toca el tema de la sexualidad. Lo toca todo. Pero como no nos hemos sentado con precisión bajo la instrucción de la palabra y a leerla y a consultar con Dios, no nos damos cuenta de que la Biblia es el libro de respuestas para ti. Es tu Google espiritual. Wow, ¿usted se imagina si el creyente tratara la Biblia como trata Google? ¿Escuchas una palabra que no entiendes? Imagínese que de momento tú te enfrentes a un problema, a una situación, a una circunstancia y tú digas, oh, voy a buscar todo lo que la Biblia dice acerca de la prosperidad y la provisión económica, a ver si salgo de este atolladero económico en el cual me encuentro. Sería bueno, ya conmigo, sería bueno. Por lo tanto, quiero que tú sepas algo, independientemente de lo que digan tus amigos, lo que diga el mundo secular, lo que diga YouTube, Facebook, TikTok. Dios ha jurado que su palabra, su revelación es verdad, toda la verdad y nada más que la verdad. Y todo asunto está resuelto en ella y yo lo creo. No a ciegas, lo creo por convicción, pero también lo creo porque lo veo cumplirse todos los días. Todo lo que la Biblia dice es cierto. También toda la verdad que Dios es también toda la verdad que Dios deseaba revelarnos para que sepamos acerca de la eternidad, pero también para que sepamos acerca de nuestra vida cotidiana, para que sepamos los desafíos que habríamos de tener. Algunos se aburren con el Antiguo Testamento porque leen esas historias largas de cosas y de guerras y de cosas que quizás tú no te enfrentas a diario vivir, pero dentro de esa historia siempre hay algo que tiene que ver con Dios. Jonás dentro de la ballena es una historia que habla acerca de cómo él estuvo 3 días dentro de un animal o de un mamífero como una ballena o un gran pez, o lo que usted quiera decir, que fue la misma cantidad de días donde estuvo Jesús en el seno del mundo, en el infierno, en el Hades. Y ahí fue resucitado, ahí fue levantado. Toda historia en la vida revela a Jesucristo, revela algo que tú y yo tenemos que vencer con precisión, con exactitud. Ningún detalle se le escapa a Dios en este maravilloso libro. Por eso el papá o el abuelo, de mi esposa, el reverendo Juan Rosario, decía: la Biblia es una fuente inagotable. Puedes leerla por 100 años y nunca la vas a agotar. Dios nos ha hablado en este libro que se llama Biblia. Y nosotros hemos complicado todo este asunto a tratar de resolver el asunto de religiones y pensar que las religiones compiten, que los libros compiten, que las ideologías de la gente, lo que la gente ha creado, que no es nada nuevo. No es nada nuevo. Las ideologías de lo que es Dios compiten unos con los otros. La gran diferencia es que uno es creación de Dios, apoyado por historia, por datos, por filosofía, aún hasta por ciencia, por cumplimientos proféticos y más importante aún, por la transformación y el testimonio interno que ocurre en todo aquel que se rinda a Jesucristo.
Pero de alguna manera nos hemos convertido tolerantes a muchas otras creencias, siendo intolerantes con nuestras propias, poniendo a un lado lo que nuestro Dios ha dicho para aceptar lo que el sistema dice, el cual no debería ser así. Claro, gran parte de esto ha sido la falta de conocimiento, me queda claro, por eso predico esto. Gran parte de esto es el resultado de que somos analfabetas espirituales. No sabemos lo que la palabra dice, por lo tanto no la podemos defender o tan siquiera pararnos por medio de ella. Pero la Biblia, a pesar de nuestras ideas, afirma lo contrario. Afirma que cualquier cosa que la contradiga no puede ser de Dios. Que nada ni nadie puede competir con la palabra ni lo que Dios ha dicho. Que su contenido son 66 libros por más de 40 autores en duración de 15 siglos, 1500 años, con una imposibilidad de haberse conocido, relacionado, ni aún leído. Y con todo y eso, el mensaje por 1500 años sigue siendo consistente, sigue siendo cumplido, sigue siendo real y no ha terminado hasta el día de hoy. Qué triste que hoy me sienta en obligación de probar que la palabra es la palabra, pero tengo que hacerlo, porque hay mucho allá afuera que está polarizando la iglesia. El Espíritu Santo lo inspiró y lo creó, lo puso todo en conjunto, lo estableció para hacer nuestros códigos de conducta. No fue otro libro, no fue la revelación que recibió fulano por allá que contradice la revelación de Jesús, que contradice la revelación de la palabra. Ay, pastor, pero cada cual tiene derecho a creer lo que quiere. Cada cual tiene derecho de creer lo que quiere y perderse también. Pero eso no cambia la realidad de que la palabra de Dios sigue siendo la palabra de Dios. Y que no es porque lo digo yo, porque se lo digo yo, porque lo predico en esta serie. Es que los datos son los datos y no fallan. Pero ¿qué sucedió? Hace algunos años atrás, muchos de la iglesia carismática y protestante eliminó un término que muchos cristianos hoy no entienden ni siquiera lo han oído en su vida: herejía. Eliminó de su vocabulario la palabra herejía. Quizás algunos no han oído esa palabra, ningún problema. La palabra herejía significa un pensamiento o una doctrina que contradice la verdad de Dios. Lo eliminamos de nuestras prédicas, lo eliminamos de nuestros pensamientos, con tal de ser más inclusivos, con tal de llenar más las bancas de nuestra iglesia que llenar el cielo mismo, con tal de llenar más nuestro report o nuestros seguidores hoy en día en las redes sociales, llenar más nuestro canal de YouTube, a ver si llegamos un día que monetizamos de él. ¿Ah? Y no hay ningún problema con monetizar, siempre y cuando no dobles la verdad. ¿Ve? Y sé, estoy muy consciente que muchas veces, porque nos ha pasado, predicamos posturas como estas y los algoritmos de YouTube, de Facebook y de todas las plataformas nos detectan y nos mandan un check y nos quitan la prédica de las redes sociales, porque ese es el sistema. Pero yo espero que usted no me dé cancelación, ni que me bloquee aquí el domingo en la mañana en la iglesia. Los que solamente nos ven en línea se toman ese riesgo, pero los que están aquí lo van a escuchar. ¿Cuánto dan gracias a Dios por eso? Erradicamos la idea de una verdad absoluta y lo cambiamos por una verdad relativa. Y Dios no puede ser relativo, porque este mundo entonces sería un caos. Por lo tanto, la única manera de ver nuestra creencia, la única manera de ver la palabra de Dios para establecernos en ella, es verla como la verdad y nada más que la verdad. Pero en estos días más que nunca, cuando hablo de días hablo en los últimos años más que nunca, siempre se levanta la pregunta de alguien: ¿cómo sabemos? ¿Cómo sabemos? Pero me doy cuenta que muchas veces cuando predicamos, preguntamos cómo sabemos, es porque no hemos indagado. Es porque nos hemos dejado llevar por un compañero del trabajo que nos ha cuestionado, alguien que le hemos tratado de evangelizar y nos ha cuestionado.
Y nos damos cuenta que la pregunta, como sabemos, debería ser más, es que yo no sé. Y yo no sé porque no he estudiado. Yo no sé porque no he leído. Yo no sé porque no me he encerrado en el cuarto de oración con el Espíritu Santo a decirle: Espíritu Santo, tengo preguntas. Al Espíritu Santo no le molesta, contrario a lo que le ha dicho la religión, que le ha dicho a Dios no se cuestiona. Al Espíritu Santo no le molesta que tú le preguntes. Y puede ser que te conteste al instante, puede ser que te conteste más tarde, pero siempre le va a traer la respuesta a aquel que le pide, porque en Él están escondidas todos los tesoros de la sabiduría. Por lo tanto, tenemos que mirar no solamente el aspecto espiritual, que es muy importante. Yo sé que la palabra de Dios es la palabra de Dios por el hecho de lo que ha logrado y ha provocado en mi propia vida y lo que he visto en la vida de otros. He visto cómo la palabra ha transformado el pensamiento de muchas personas y ha cambiado su manera de ser. He visto cómo personas caminaban en una ceguera espiritual en un momento dado, y en el momento que se exponen a la palabra hay una transformación completa. He visto personas como en el momento que se indagan la palabra, no porque me lo han dicho, porque usted no tiene que decirle a nadie cuánto usted estudia. ¿Sabes cómo se va a saber? Por lo que tú hablas. Por ahí será lo primero, porque de la abundancia del corazón la boca va a hablar. De repente tú entiendes y empiezas a oír: wow, esta persona está hablando diferente, parece que está estudiando, parece que está leyendo, parece que está escuchando. Así que la primera evidencia no es solamente lo que leo y porque alguien me lo dijo, sino el fruto que lleva en aquel que se rinde completamente y netamente al Señor. Esa verdad que me hace completamente libre, que vivía con una mentalidad y ya trae una transformación a mi vida. Claro, eso no viene por escucharla y por leerla, eso viene por escucharla, leerla y aplicarla. La palabra tiene poder. Yo le creo a Dios por la promesa de la palabra y me afinco en ella y camino por sus principios, y de repente empiezo a ver los resultados que me siguen. De repente empiezo a ver cómo trae libertad y liberación a mi vida. De repente empiezo a ver cómo sana mi mente, mis emociones. De repente empiezo a ver cómo mi hogar cambia y es transformado. De repente empiezo a ver cómo antes caminaba en ira con todo el mundo y ahora camino en perfecta paz delante de Dios. De repente la palabra me confronta y puedo mirar a una persona a los ojos que pensaba que en un momento dado no la podía mirar por el rencor y la amargura, y ahora me doy cuenta que el amor de Dios creció en mí y ni me va ni me viene, ni me toca ni me hace daño, porque estoy arraigado en la palabra. La palabra tiene evidencia contundente en el corazón y en la vida del hombre. Pablo le dijo a los corintios: no necesito carta de recomendación de ninguno. Mi carta de recomendación está escrita en los corazones de cada uno de ustedes que salen al mundo dando testimonio. Yo era ciego, pero ahora veo. Yo era un mentiroso, pero ahora hablo la verdad. Yo estaba torcido, pero ahora estoy derechito. Alguien dice amén. La palabra cambia. La palabra transforma. La palabra hace cosas sobrenaturales en tu vida. Cuando el hombre confiesa sus pecados y confía en el Señor, no tiene otra opción que tener una vida transformada. Si se somete a la palabra de Dios, Dios cambiará todo lo que tú amas. Dios cambiará tu lista de prioridades. Dios trae una alteración completa a toda tu vida. Y el primero que lo sabrás eres tú. Cuando de repente estás en círculos que antes ibas y eras parte de, y ahora vas a esos círculos y te sientes como una gallina, como una cucaracha en un baile de gallinas. Una cucaracha en un baile de gallinas. Es un refrán, ¿ok? No le estoy diciendo a nadie ni cucaracha ni gallina. Estoy diciendo, hay que aclarar, disclaimers. Estoy diciendo que te sientes fuera de lugar.
De repente vas a la misma fiesta navideña de la familia que siempre ibas y todo lo demás. No solamente te sientes fuera de lugar, sino que algunos dicen, ya tú no haces esto. ¿Tú cómo que hay algo diferente en ti? Siempre la tía antipática chismosa va a decir, oye, pero este cambió. ¿Qué clase de arrogante? ¿Quién se cree que yo le cambié los pañales y mira ahora cómo se ve? Tía, no es contra ti ni contra tu lengua, es que Jesús vive en mí. Algo tiene que cambiar. Es que la palabra me ha transformado. Así que el mejor testimonio de la palabra y el establecimiento en la palabra en tu vida es el resultado que tú puedes ver en ti y el resultado que tú puedes ver en otros. Por eso yo siempre les digo a ustedes, guarden su testimonio, porque la única o la mejor herramienta de mercadeo que yo tengo para esta iglesia, la mejor herramienta que el reino de los cielos tiene para promover a Jesús, es la carta abierta que usted debe ser. Escrita, dijo Pablo, con la tinta del Espíritu. Pero aún así siempre hay gente que aun cuando ven que el perro es negro, dicen que es gris. Y necesitan un poco más de datos, aunque no entiendan los datos. Y la Biblia sostiene ante cualquiera. Hace muchos años atrás teníamos un joven en nuestra iglesia que ya no está porque se graduó del proyecto en el cual él estaba trabajando, que lo trajo a este país. Un hombre que cuando yo me considero un hombre de inteligencia promedio, pero cuando yo me sentaba a hablar con este muchacho y me llamaba todas las semanas me llamaba y me sentaba a hablar con él, ya sea un café o a veces nos íbamos a jugar racquetball a la Universidad de Delaware, yo me sentía como un bruto por el nivel de inteligencia que tenía este muchacho. Una mente, una eminencia, un hombre muy culto, haciendo un doctorado y un postdoctorado en ciencia. Era un experto en ADN. Era un experto en dividir, en crear programas de computadora que dividían las proteínas del ADN para que luego pudieran llegar al punto de poder predecir enfermedades antes de que te llegaran. Tan inteligente que China lo mandó a buscar por un reportaje, un research que él hizo en una de las revistas más importantes de ciencia, por causa de un programa de computadora. No le estoy hablando de uno que corre en Mac ni en PC. Uno que solamente corre en 10 computadoras al mismo tiempo. Sumamente veloz, sumamente intrínseco. Y un día sentado, él me decía, él no podía descifrar una codificación específica, que era lo único que le faltaba para tener ese breakthrough. Y él me llamaba porque él decía, no me puedo apagar mi cerebro. No lo puedo apagar, de noche me quedo despierto pensando, fórmulas. Y lo único que yo veo son ecuaciones. Ay, Señor amado. Está duro eso. Pero este muchacho que se llama Álvaro, un día estamos reunidos y él me dice, pastor, yo veo a Dios en la ciencia. Yo estudio las proteínas, las células, el contenido de la sangre del hombre, del ser humano. Yo estudio en computadora, yo veo cosas en computadora que ni siquiera un laboratorio puede ver. Y me dice, yo lo que veo es a Dios en la ciencia. No puede ser, un hombre muy inteligente, no puede ser que así, de la nada, unos organismos caminaron poquito a poco, uno hacia el otro, y se unieron. Y de repente, de esa unión, salió lo más maravilloso que existe en la tierra, que es el cuerpo humano. Y él me dice, ¿y si ese fuera el caso? ¿Qué pasó con esos microorganismos? ¿Se abolieron de la tierra? ¿Que no podemos popular la tierra con el mismo sistema? Sino que dependemos que el hombre se multiplique en sí mismo. Conversaciones muy profundas que siempre va a haber alguien en internet y aún aquí que le va a buscar la quinta pata. Pero estamos hablando de un hombre con un postdoctorado, más de un doctor. Pero la Biblia lo declara de esta forma.
no solamente el resultado de lo que pasa en ti y lo que pasa en mí. Nos evidencian que esto es real, porque de lo contrario, yo diría, esto no funciona si no me cambia a mí, si no mejora mi calidad de vida. Si yo lo leo y yo lo aplico y no funciona, yo digo, olvídate, lo voto, porque ¿para qué seguirlo? Pero ese no ha sido el caso, ni mi experiencia personal, ni la experiencia de millones de personas que han creído en Dios y que le han creído a Dios. Sino que la Biblia habla cosas muy precisas acerca de la creación, acerca de la física, acerca de la ciencia. Habla muy específico de cosas que es imposible que el hombre supiera en ese entonces, como que la tierra gira sobre su propio eje, como que el sol arrastra el sistema solar a través del espacio de un punto a otro. Antes de que los españoles en el viejo mundo tomaran el viaje a probar y a comprobar que la tierra no era plana, sino que era redonda. Yo entiendo por qué ahora en el 2024 vuelven a hacer esto. Yo le doy gracias a Dios que la tierra es redonda, porque yo le he dado la vuelta al mundo en avión muchas veces, ya me hubiera caído en el abismo. Ya me hubiera caído en el abismo, porque le he dado la vuelta al mundo muchas veces montado en un avión. Sin embargo, ya la Biblia lo declarara antes de que estos hombres navegaran para ver si era verdad que la tierra era un globo y no simplemente una tabla. Lo describe en la palabra cómo hay un sistema de agua antes de que existiesen satélites para ver los diferentes océanos, mares, ríos. Ya la Biblia hablaba acerca de un sistema hidráulico, un sistema que nutría la tierra, que funciona en un ciclo preciso. Ya en Génesis hablaba como hay invierno, como hay otoño, como hay primavera y como hay verano. Así es la ley de la siembra y la cosecha, es para siempre. La Biblia habla como el peso de las montañas están equilibrados. Eso se llama isostasia, es el término científico, lo cual trae equilibrio al mundo para que las cosas no estén moviéndose de un lado a otro. Gracias a Dios que yo le paso por el lado de una montaña. Hace muchos años atrás estuve en Ecuador, le pasé por el lado al Chimborazo, me subí aparte las faldas del Chimborazo. Gracias a Dios que no vi el Chimborazo doblarse hacia mí. ¿Por qué? Porque Dios lo puso en perfecto balance. Antes de que los antropólogos, los científicos, los geólogos pudieran descubrir aún su especialidad y su ciencia, ya Dios lo había declarado en la palabra. Eso tiene que ser solamente sobrenatural y dicho por el único que estuvo ahí cuando fue creado, Dios. La Biblia nos habla de carros, no de carrozas, dice carros veloces. Y todavía no se había inventado el automóvil. La Biblia nos habla de aviones que vuelan sobre el aire y que tiran fuego. No son dinosaurios, son aviones militares con misiles. En el contexto de guerra fue que he dicho. Todavía los hermanos Wright no pensaban ni vivir. La Biblia nos describe la bomba atómica y todavía Oppenheimer no la había creado. No solamente tiene un contexto científico, sino que también tiene un contexto profético, que lo vemos cumpliéndose delante de nuestros propios ojos. Él dijo: yo soy veraz y todo hombre mentiroso, y si yo lo declaro, así es, en el nombre poderoso de Jesús. Y no solamente porque lo creo a ciegas, sino lo creo porque lo veo. Pero solamente lo puedo ver si sé que está escrito. Si sé que está escrito. Un gran científico en el 1903 tuvo una gran teoría que se enseña hoy en día en las escuelas. Herbert Spencer, un científico que se le dio premios por ser muy innovador. Él habló de que hay 5 categorías en el mundo: la fuerza, la acción, el espacio y la materia. Él habló sobre esto, él fue premiado por todo esto. Sin embargo, a pesar de que fue una gran eminencia,
al descubrirlo y al enseñarlo, y nuestros muchachos lo aprenden en ciencia y sacamos mucho de esas seis cosas. Ya Dios lo había declarado en la palabra. Es más, la Biblia comienza con la teoría de Herbert. En el principio, tiempo, creó Dios fuerza, acción, los cielos y la tierra, materia y espacio. Ya Dios había declarado la forma de la creación, cómo Dios puso el cielo con la palabra de su poder, según el libro de Hebreos. ¿Qué hizo Dios con estos hombres? Le dio la capacidad para discernir, aprender, estudiar lo que Él creó y decirlo. Pero mire cómo es la iglesia. Juzgamos a Moisés, a David, a Pablo y los 40 autores de la Biblia a ver si lo que dicen es verdad, y decimos no necesariamente fue inspirado. Pero nadie se ha sentado a juzgar si los hermanos Wright tenían razón y se montan en un avión a ciegas. Nadie le cuestiona al médico que le dice: te tengo que operar ahora o te mueres. Pero le cuestionamos a Dios. ¿Y sabes por qué? Porque es una agenda satánica para robarnos la fe en lo único y el único que puede salvar al mundo: nuestro Señor. Como ya bien dije, estos son algunos pequeños datos, ni siquiera le he dado los versos. Yo tomé un curso en la universidad completa acerca de esto. Pero quiero decirle que no solamente estos datos de cosas que aparecen en la Biblia, que hoy vemos, que hoy son materia y que pasaron miles de años hasta que después se empezaron a manifestar, sino que el contexto profético de las cosas que Dios habló en la palabra miles de años antes de que se cumplieran, nos habla de que Dios es veraz y que la Biblia es veraz y todo hombre mentiroso. ¿Qué tenemos hoy en día? Tenemos un gran problema y una crisis dentro de la iglesia. Una crisis por la creación de lo que yo le llamo pseudocristianos. La palabra pseudo significa que es una imitación, no es lo real. Pseudocristianismo, algo que se basa no necesariamente en la palabra, o no necesariamente de dónde nace nuestra fe o de dónde nacen nuestras creencias, sino que más bien nace de ideologías. Nace de simplemente pensamientos. Alguien se levantó hoy y dice: bueno, yo pienso que mi fe debe ser así, y va y lo persigue. Un pensamiento de que tú debes seguir algo o alguien que realmente no es, no significa que viene siendo o que va a ser. No, la fe no funciona así, porque vivimos hoy en una generación que simplemente yo soy lo que siento. También es una generación que piensa, y hablo de todos nosotros que somos parte de esa generación, yo creo lo que pienso o lo que siento. Pero no es así. ¿Qué ha creado esto? Escuche bien. Según encuestas muy serias en nuestro país, de personas y empresas que se dedican a esto, para saber no solamente los datos, sino también para poder tener un sentir, una apreciación de cómo está la sociedad, y en este caso cómo está la iglesia. Está y queda establecido en las recientes encuestas por el Barna Group que 47% de los cristianos evangélicos creen que cuando mueren no creen que cuando mueren van al cielo, porque han confesado a Cristo y creen en Jesús como su Señor y su Salvador. De los cristianos evangélicos creen que cuando mueres vas al cielo porque confesaste y crees en Jesús como Salvador y vives para Él. Mire eso bien. 47% de los cristianos creen que van al cielo. Menos de la mitad de los cristianos creen que confesar a Jesús produce una vida eterna en el cielo. ¿De qué se trata entonces nuestra fe? Si no es de rescatarnos a nosotros, no solamente nuestra vieja manera de vivir para vivir una vida abundante aquí en la tierra, sino para vivir con Dios en las alturas. El cielo es real. 47% entonces, ¿qué cree? ¿Que me convierto simplemente en un espíritu vagando por ahí? Yo no voy a ser un vagabundo, fui un vagabundo en vida, no voy a ser un vagabundo en espíritu. Y por ahí tú lo ves.
Mira, por ahí va mi abuela. Uy, si yo veo a mi abuela volando por ahí, yo salgo corriendo. Tú también, gracias. Tú sabes lo que es que Dios nos llama a vivir una vida en la tierra establecida, constante, sembrada, plantada, para que cuando entonces transiciones de la vida de la carne a la vida del espíritu, esté vagabundeando por ahí. 47% no cree que hay un cielo y una vida después de. Entonces, ¿de qué somos salvos? Si es 47%, significa que 53% de la iglesia, solamente 53% de la iglesia cree que servir a Jesús produce una vida eterna. Esa es la condición de la iglesia, por eso es que estoy enseñando. 41% cree que los humanos, no cree que los humanos nacimos en pecado y que necesitamos un Salvador cuando llegamos a la edad de conciencia del bien y el mal y el sacrificio de Jesús. Imagínense, no creemos que nacimos en pecado. Entonces, ¿para qué servir a Jesús? ¿Para qué ir a una iglesia? ¿Para qué confesar mis pecados? Mire lo irracional que es ir a una iglesia a buscar a Jesús, a meterme en su palabra, a escuchar al predicador, cuando ni siquiera creo que nací en pecado y tengo necesidad de él. Si yo no tengo necesidad de algo, yo no voy y lo busco. ¿Alguna vez alguien le ha ofrecido comida después que ya usted comió y está lleno? ¿Ah? ¿Sí? ¿Y qué usted dice? Bueno, algunos. Vamos a poner rewind. Ok, ¿qué debería decir usted? No, acabo de comer. Y aunque comer es una necesidad, el hecho de que no sientes que lo necesitas no te provoca buscarlo. ¿Ve? Pero en este caso, si no sabemos, si no entendemos que el hombre nace en pecado. Ahora, voy a aclarar algo. El niño no es un pecador. El niño nace en pecado. Lo que hace a un ser humano pecador es la conciencia del bien y el mal. Por eso yo no bautizo niños. ¿Ve? Porque el bautismo es una declaración, según la Biblia, una declaración pública de algo que ha ocasionado, que ha pasado en mi interior. He recibido a Cristo como mi Señor y Salvador. Él me ha lavado de mis pecados. Ese es el agua. Me ha lavado de mis pecados y me estoy levantando en vida de resurrección. El niño no entiende eso. El niño, aunque nace en pecado por causa de la desobediencia del hombre, Dios no toma su pecado en cuenta. Y si muriese el niño, va al cielo con Dios. Pero cuando el niño ya tiene conciencia, porque hay algunos niños de 40 años que todavía no tienen conciencia. Así que ya a los 40 usted debe tener conciencia. Debe saber el bien. Debe saber el bien y el mal. Debe saber lo que le conviene y lo que no le conviene. Cuando el hombre y la mujer llegan a la edad de conciencia, entonces debe saber y entender que tiene la necesidad de un Salvador, de arrepentirse de sus pecados y llegar ante Jesús. Eso pasa en edades diferentes para todo el mundo. Algunos de ustedes llegaron de adultos. Sabían que estaban haciéndolo mal, quizás en algunos casos, pero no tenían la oportunidad de oírlo y recibirlo. A mí la primera vez me ocurrió a los 7 años, en un servicio. Nadie me obligó, nadie me habló. Ese día no me quedé dormido debajo de la banca de la iglesia. Ese día, por destino divino, presté muchísima atención. Lo recuerdo como si fuera hoy, porque eso fue los otros días. Y cuando el pastor hizo el llamado, me puse en pie, caminé hacia el frente. Un mujer me trató de detener y de regresarme a mi silla. Y el pastor le dice al mujer: déjalo. Y yo pasé al frente y recibí a Cristo como Señor y Salvador. Eso es diferente. Esa es mi experiencia porque yo me crié en la iglesia. Algunos no llegaron hasta los 30, hasta los 20, hasta los 17. No pasa nada después que llegues. Pero hay un problema.
cuando solamente el 41% cree que no existe pecado en ellos y que no tiene necesidad. Por eso es que hay que saber la Biblia, porque lo que revela el pecado en mí es su palabra. 52% de los creyentes hoy creen que no hay absolutos morales. O sea, no hay un absoluto. La Biblia dice que no se miente. Eso para mí suena un absoluto. Claro, no creen en absolutos para lo que le conviene. Porque le voy a decir otro absoluto. No cometerás adulterio. Eso suena absoluto. No, yo no. Las verdades son relativas hasta que te lo están haciendo a ti. De repente ahora es absoluto. No. 52% piensan que no hay absolutos morales. O sea que la moralidad es relativa. Depende del caso o depende de lo que a mí me guste. O sea que si yo pienso hoy, me levanto hoy por la mañana y digo, en vez de comerme un revoltillo de huevo, le voy a comer un dedo a mi mujer. Porque hoy me siento que mi verdad es que soy caníbal. Cuídese por ahí, que no vayan andando por ahí que alguien esté mirando el dedo. Wow, qué rico se ve ese dedo. Sí, porque como todo es relativo. Todo es relativo, cada cual puede hacer como le parece. Entonces Jeffrey Dahmer no cometió un crimen. No cometió un crimen porque esa era su verdad. Y como las verdades no son absolutas, esa es la verdad de él. Entonces, el sistema judicial tiene que respetar al violador. Entonces el sistema judicial tiene que respetar al pedófilo. Porque no hay absolutismo. Es relativismo. Alguien me está oyendo. Alguien me está oyendo. Es por eso que la palabra es absoluta. La palabra es absoluta y no da espacio aún. Y si esto y si lo otro, tiene que ser absoluta. Porque si no es absoluto, entonces lo dejamos a la conciencia de gente que dice la Biblia que adoraron más la creación, a ellos mismos, que al Creador. Y yo jamás me puedo sentar en el asiento y el trono de Dios para decir lo que está bien y lo que está mal. Es solamente Dios el que me lo puede decir a mí. Y está en su Biblia. Y ahí me voy a centrar y ahí me voy a sentar. Porque si el relativismo está bien para un grupo, entonces como tenemos que ser inclusivos, tiene que estar bien para todos. Alguien dice amén, dice a gloria o dice algo. ¿O sí le puedo dar un aplauso al Señor? Yo no estoy ese. Imagínese, el cristiano, 48% piensa que todo es relativo. Free birds. Que un día su hijo se levante, de 10 años se levante y le diga, no, mamá, toda regla es relativa. Yo siento que no debo hacer asignaciones por el resto de mis días. Sale la chancla porque sale la chancla. ¿Tú ves? ¿Usted ven? ¿Ah? Que a uno de los relativos venga alguien y le choque su automóvil. O le robe su automóvil. Y cuando se confronten uno al otro dice, ¿y por qué ¿por qué usted me chocó? Es que yo sentí que hoy la verdad era que tenía que chocar carros y no caminar en mi propio carril. ¿Usted ve cuán absurdo es el absolutismo? Digo, el relativismo. Es absurdo. Totalmente absurdo. Porque si está bien para uno, tiene que andar bien para todos. Uy, esta me paró los pelos. Escuche bien. El 56% de los evangélicos creen que Dios acepta la adoración de todas las religiones. 56%. Aunque yo adoro a Jesús, ok, tú estás adorando a Buda. Eso va hacia mi Dios. No. Mi Dios no quiere manzanas. Mi Dios quiere corazones. Mi Dios no es un gordito en una estatua. Mi Dios es Jesucristo. Bello, hermoso, el rubio de Galilea. Aleluya.
¿Sabe lo que es eso? Que bajemos a nuestro Dios a esa categoría. Pastor, pero hay que respetar todas las creencias. Yo las respeto, pero no las acepto como la adoración que mi Dios reclama. Total, los primeros que no van a aceptar son ellos, las mías. Pero hay una postura en la Biblia. Éxodo 34 dice, en cambio, deberás destruir sus altares paganos y destrozar sus columnas sagradas, derribar los postes dedicados a la diosa Acera. No adores a ningún otro Dios, porque el Señor, cuyo nombre es celoso, es Dios celoso de su relación contigo. Claro, la iglesia tiene dioses que son diferentes a las estatuas hoy en día. Sus dioses son sus opiniones, su desobediencia, sus hijos, la plata, el materialismo, su propia forma de hacer las cosas. A esos también hay que destrozar el altar. Jesús dijo, yo soy el camino. Yo soy. No hay muchos caminos para llegar a Dios. Si esta Biblia es verdad en una cosa, es verdad en todas. Pastor, pero Pastor, y todos los demás libros, si tú estás cuestionando los demás libros, tú tienes un problema. Pero déjame decirte, los demás libros no han comprobado a través de la ciencia, la historia, la filosofía y todo lo demás que esta verdad es verdadera. Porque si tú aceptas el Corán como el libro de Dios, exponte entonces para que un musulmán te corte la cabeza y se vaya al cielo con 7 vírgenes. 43% cree de la iglesia, cree. Uy, esto me duele más. Que Jesús no es Dios. Que es un profeta, un maestro, un hombre bueno que caminó por la tierra, que hizo algunos bienes. En el principio era el Verbo. El Verbo era con Dios. Y el Verbo era Dios. Y el Verbo se hizo carne y vimos su gloria como la del unigénito. La semana que viene, Jesús, la cara de Dios. ¿38% cree que las creencias religiosas son un asunto de opinión personal? ¿Nos equivalen a la política? ¿Ha oído alguna vez usted? No, aquí no se habla ni de religión ni de política. No es lo mismo. No es lo mismo. No me pongas a mi Jesús al lado de Biden o al lado de Trump. No se escribe igual. No me lo pongas al lado de Hitler o al lado de Chávez. Por ahí hablaron los venezolanos. Para los boricuas, no me lo pongan al lado de Ricky Rosselló. O de Alejandro Padilla, ok, para que no se ofendan los colorados, los azules. No. ¿Creen que la religión es un asunto de opinión personal y que la verdad es objetiva y es la única verdad? La objetividad es la única verdad. Que la opinión personal es la única verdad. Eso es lo que es objetivo. Que mi opinión personal es la única verdad. La única verdad. No. La religión no es un asunto de opinión, pues yo no estaba. Número 1, Dios es eterno. Nadie pudo estar al principio porque Él no tiene principio ni final. Por lo tanto, yo no puedo crear mi propia opinión acerca de lo que Él instituyó. Porque soy un ser creado, no el creador. No puede ser objetivo porque entonces tendríamos diversas. Por cada persona tenemos un criterio y una opinión diferente. Si nuestra fe dependiera de la opinión de cada uno, estaríamos más confundidos y más perdidos que otra cosa. Dice amén. ¿No son un poco alarmantes algunos de estas estadísticas? ¿No son un poco alarmantes? Porque no estoy hablando, esto no es un censo de lo que dice el mundo. Esto es lo que dijo Jesús en Mateo 16. ¿Quién dicen ustedes que soy yo? De 12, solo uno. Menos del 10% pudo contestar. Escuche bien lo que acabo de decir. Menos del 10% de los discípulos de Jesús pudo contestar que Jesús era el Cristo, el Hijo de Dios.
Tenemos un problema si no sabemos lo que creemos, porque fe es la victoria que vence al mundo. Escuche bien para concluir en mis pensamientos de conclusión. Si queremos saber en qué creemos y establecernos en la palabra, entonces tenemos que arraigarnos en ella a través de ciertos principios. Efesios, llévame ahí, capítulo 1, verso 14 creo que es. The next one. Dice, cuando pienso en todo esto, caigo de rodillas y elevo una oración al Padre, el creador de todo lo que existe en el cielo y en la tierra, y pido en oración que de sus gloriosos, inagotables recursos los fortalezca con poder en el ser interior por medio de su espíritu. Entonces Cristo habitará en el corazón de ustedes en la medida que confíen en Él. Echarán raíces profundas en el amor de Dios y ellas los mantendrá fuertes. Espero que puedan comprender, como corresponde a todo el pueblo de Dios, cuán ancho, cuán largo, cuán alto y cuán profundo es su amor. Pablo le dice en el capítulo 3, ese verso 14, dice algo bien importante. Caigo de rodillas y elevo una oración al Padre. Yo aprendí algo desde jovencito de mi padre espiritual, de mi pastor. Y él siempre me decía, el error más grande que tú puedes hacer es abrir la Biblia sin antes haber orado. No es esa oración que es simplemente, Padre, bendice esta palabra, en el nombre de Jesús la abro, no. Es haber tenido una conversación con Dios, haber conectado tu mente y tu espíritu en uno hacia algo espiritual. ¿Para qué? Para que cuando tú dobles de rodilla al Padre y le elevas esa oración, Él traiga a tu vida espíritu de revelación de ella. Revelación de la palabra. Es como el estudiante simplemente no puede abrir el libro de texto y estudiarlo si no primero escucha al profesor. ¿Qué fue lo más terrible de la pandemia, en mi opinión? Que nuestros hijos perdieron años y meses de educación porque fueron delegados a que se autoeducaran. Especialmente en los años más grandecitos, high school y universidad. Mis hijos sufrieron eso, con temas que ellos no conocen, que no se suponen que sepan, que antes de leer el libro o antes de leer la materia o antes de leer el ensayo o lo que sea, debió haber habido un profesor que le explicara, esto es lo que esto es y esto es cómo se hace. El cristiano está abriendo un libro de química sin que primero le expliquen cómo funciona la química, cómo funciona la tabla periódica, cómo funciona todo este tipo de asuntos. Estamos abriendo la Biblia sin haber ido al Espíritu Santo, sin haber ido a Dios y decirle, Señor, yo necesito ser arraigado en la palabra. Te pido ahora mismo, Padre, y tú entras en una comunión con Dios. Tú entras en un momento donde tú te haces uno con el Espíritu Santo y tú le pides al Espíritu Santo, Señor, yo no simplemente quiero leer la Biblia, quiero leer la Biblia. Y te sientas en la escuela con el Espíritu Santo. Y ahora tú hablas las Escrituras, hasta orando en ellas, meditando en ellas, mirándolas, no solamente corriendo lo más rápido que pueda, sino meditando sobre lo que estoy leyendo. Wow, le pido al Padre de gloria, Señor, dame los inagotables recursos, los recursos del cielo, lo que tú tienes preparado para mí, y que esos recursos sean los que me fortalezcan en todo mi ser, especialmente en mi hombre interior, porque este día me enfrento a desafíos, me enfrento a un mundo hostil, me enfrento a un mundo que no cree en ti, un sistema que es anticristo. Padre, en mi fuerza no puedo, pero tu palabra dice que tú me fortaleces en todo poder en el hombre interior.
Y cuando tú estás orando la palabra y has orado antes de la palabra, de repente esos versos empiezan a brincar en tu vida y te cargan el día entero. Pasa una crisis en el trabajo, Padre, tú me fortaleces con todo poder. Pasa un problema en una situación que no sabes cómo resolver, Padre, en ti están todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Y tú vives en mí, por lo tanto me establezco en la sabiduría y en el conocimiento, aún para resolver este problema natural. Aún para eso. Y ya esa palabra no es simplemente un libro que estás leyendo. Se te revela. Poco a poco va creciendo. El pozo se cava cada día y se hace más profundo. Te darás cuenta que lo que le pasa a un pozo y lo que le pasa a un río, lo que le pasa es que el sedimento del mundo se acumula abajo y su capacidad cada vez es menos. Pero cuando tú empiezas a cavar diariamente, sacas el sedimento y tu capacidad va aumentando y aumentando. Y ahora te das cuenta que la revelación de la palabra, que empezó así de pequeña, aumenta. Por eso nunca te debes comparar con nadie, porque no todo el mundo tiene el mismo pozo. Y un pozo no es más grande que otro, siempre y cuando haya agua dentro. Si está seco, tienes problemas. Pero si hay algo ahí, cava. Aumenta mi revelación, aumenta mi conocimiento, para que yo pueda saber los inagotables recursos. Los inagotables recursos. Para que entonces pueda habitar, verso 17, para que entonces pueda habitar Cristo. Cristo habita en mi corazón cuando mi revelación aumenta. Cuando me establezco en la palabra. Cuando me arraigo en su amor. Cristo habitará en mi corazón a medida que voy confiando, porque la confianza crece como consecuencia de la palabra. La confianza crece como consecuencia de la confesión, la oración de ella, porque la fe produce esa confianza. Y ahora empiezo a ver que mis raíces empiezan a ponerse profundas, como el árbol que pasa por la tormenta. Cuando comencé, les dije, el árbol que tiene raíces profundas se mueve con la tormenta. El árbol, aunque tenga raíces profundas, pero están secas y viejas, también se cae. Pero si tus raíces están bien nutridas, no están secas, no están muertas, tienen vida, se sostiene. 2 hombres edificaron una casa, uno sobre una roca, otro sobre la arena. Ambos vieron la tormenta, pero el que edificó sobre la roca, ese se quedó en pie. El creyente del 2024 que no se convertirá en esas estadísticas es el que se arraiga en la palabra de Dios. Mire, han pasado generaciones, pero la palabra sigue ahí. Hitler trató de quemar todas las Biblias del mundo. La palabra sigue ahí. A Jesús lo crucificaron y lo asesinaron vilmente. Jesús sigue vivo. Jesús sigue vivo. Dice la Biblia, el cielo y la tierra pasarán, pero tu palabra permanece para siempre. Romanos 15:4 dice, todas estas cosas. ¿Qué cosas? Todas estas cosas fueron escritas hace tiempo en las Escrituras para que nos sirvan ¿de qué? De enseñanza. Ahí están. Esto es enseñanza. La Biblia dice en el libro de Corintios, es para vuestro ejemplo. Es para vuestro ejemplo. Ahí está. El manual está ahí. Nosotros los cristianos estamos actuando en nuestra vida cotidiana con Dios como muchos tratamos de armar algo sin leer las instrucciones. Siempre te sobran tornillos. O se cae algo, no queda bien. Las instrucciones están ahí. No, si vas a hacerlo, tranquilo. Y no siempre sale, porque las instrucciones están para algo. La Biblia es tu libro de instrucción.
Síguelo. Nos sirven para nuestra enseñanza, nos dan esperanza y ánimo mientras esperamos con paciencia hasta que se cumplan las promesas de Dios. Porque la fe viene. ¿Cómo viene la fe? ¿Cómo viene la fe? Por el oír. Estoy establecido en la palabra porque la fe viene por el oír. ¿Cómo voy a creer? Oyendo. ¿Cómo me voy a establecer en lo que creo? Oyendo. La fe viene por el oír, y el oír la buena noticia acerca de Cristo. Verso 2, perdón, 2 Timoteo, capítulo 2, verso 15. Tengo que decirle estos versos, por favor. Esfuérzate. ¿Qué hay que hacer? Mire. ¿Le puedo hablar? Ya muy tarde para pedir permiso, ¿verdad? Pero puedo ser honesto. Déjese de vagancia. Dejémonos de vagancia. Yo dije, dejémonos de vagancia. Hay que esforzarse. Esto no viene automático. Esto viene por esfuerzo. Pablo le dijo a Timoteo, esfuérzate. Antes de establecer tu propia mentalidad y dejarte mover por aquel, por aquella y hablar por la boca lo que no es. Primero esfuérzate un poco. Esfuérzate para que puedas presentarte delante de Dios y recibir su aprobación. ¿Cuántos quieren la aprobación de Dios? Esfuérzate en ser aprobado. ¿Para qué quiero ser aprobado? Para ser un buen obrero. Alguien que no tiene de qué avergonzarse. Yo no me avergüenzo de mi Dios, porque Él no miente y no falla. Él lo sabe todo. Alguien que no tiene de qué avergonzarse y explica correctamente la palabra de la verdad. Y concluyo con este pensamiento. La razón principal por la cual la iglesia tiene que estar arraigada en la palabra de Dios, escuche bien, es que si no tomamos control de nuestro mundo, lo cual Dios nos hizo responsable de tomarlo, lo perdemos. Satanás está rampante, creando ideas huecas en la mente de la gente, torciendo cristianos para que sean adoradores de sus placeres y no adoradores de su Dios, torciendo nuestra juventud para que quebrante su crianza, su estándar moral, lo que Dios dijo e hizo, a nombre de una gracia barata que no es real, que no es. Más adelante en este mes hablaré de eso, que es otra cosa que está plagando y matando a la iglesia. La gracia barata, donde todo vale. Reprendo al diablo. Pero si no levantamos una iglesia cimentada en la palabra y establecida en la palabra, entonces no cumplimos la palabra de Jesús. Donde en Juan 3:8, primera de Juan 3:8 dice: sin embargo, cuando alguien sigue pecando, demuestra que le pertenece al diablo, el cual peca desde el principio. Pero mira lo que dice: pero el Hijo de Dios vino. El Hijo de Dios vino para destruir. ¿Para qué? No para aceptar. No para aceptar. Para destruir. Yo no lo destruyo desde acá, no estando envuelto. Yo lo destruyo metiéndome en el mismo medio, sin miedo a ser torcido, porque a mí no me tuerce, porque estoy arraigado. El que está por acá, por las esquinas, es porque tiene temor. A menos que tú acabes de empezar o sepas que eres débil, quédate en la esquina. Pero si tú estás sembrado y estás establecido, métete en el mismo medio. Jesús se metió en el mismo medio de la mesa donde estaban los pecadores. Y los religiosos lo criticaron y le dijeron: ¿qué hace este sentado en la mesa con pecadores? Y él captó el pensamiento en el aire y le dijo: ¿quién tiene necesidad de un médico? ¿El enfermo o el sano? Pues yo no vine a otra cosa que a buscar y salvar al pecador. Si yo me establezco en la palabra y yo me establezco y la iglesia se establece en lo que cree fuertemente, entonces nos manifestaremos juntamente con Jesús a destruir todas las obras del diablo que han venido a torcer el mundo, que no le pertenece a Washington, no le pertenece a la ONU, no le pertenece a la OTAN,
no le pertenece a las Naciones Unidas, no le pertenece a la media, no le pertenece a Elon Musk, no le pertenece a Mark Zuckerberg, no le pertenece a ninguno de ellos. Le pertenece a nuestro Señor. Son de Él. Y Él me llamó a protegerlo. Él me llamó a establecerlo. Él me llamó a establecerme en la palabra. Y me dijo: sé luz en medio del mundo. En esto creemos, que la palabra de Dios es veraz y todo hombre mentiroso. Póngase de pie. Levante sus manos al cielo. Vamos a adorar al Señor. Adora al Señor. Dele gracias por la palabra. Dele gracias porque tenemos un fundamento firme. Dele gracias porque tenemos una palabra que día tras día se cumple. Promesas que día tras día se establecen en nuestras vidas. Promesas que día tras día se hacen más reales en nosotros. Gracias, Padre. Gracias por tu palabra. Gracias, Señor. Aleluya. Gracias porque podemos ser establecidos en medio de ella. Gracias porque nuestra salvación, aún nuestro perdón de pecados, Señor, depende de que tú mismo lo hayas dicho, que tú mismo lo hayas proclamado. En esta mañana, Señor, yo te doy gracias porque estamos firmes en ella. Estamos afirmados en la palabra. Estamos afirmados, Señor, afirmándonos, Señor, en nuestra columna de fe, en la columna, en el fundamento de fe, Señor, que nos establece para operar, para manejar los asuntos de la vida. Padre, yo te doy gracias porque en esta mañana tenemos esa plena confianza. Tenemos esa plena confianza, esa confianza, Señor, de que tú nos has prometido en tu palabra, Señor, y que tus promesas no fallan, que tus promesas siempre se cumplen. Y yo pido en esta mañana que tú simientes a tu pueblo en esa palabra, en tu palabra que es la verdad, Señor. Establece, Señor, tu pueblo. Siémbranos, Señor, aleluya, cada vez más firmes, como columnas inconmovibles, como estructuras, Señor, que no caen ante la tormenta, ante el viento, ante las cosas que pasen, Señor, a nuestro alrededor, porque estamos sembrados y cimentados en la palabra de Dios. Espíritu Santo de Dios, te doy gracias. Te doy gracias. Yo pido ahora espíritu de revelación. Pido ahora espíritu de sabiduría. Pido espíritu de entendimiento. Vamos, pídale al Señor. Abre los ojos de nuestro entendimiento. Open the eyes of my understanding, God. Abre los ojos de mi entendimiento. Abre los ojos de mi entendimiento. Oh, Señor, para que yo pueda comprender, para que yo pueda saber. Abre. Danos sabiduría. Danos inteligencia espiritual. Oro al Padre de gloria, al Padre de manifestación, al Padre de revelación, que nos alumbre los ojos. Toda ceguera espiritual, toda confusión en la mente, toda semilla secularista, toda semilla religiosa, toda semilla, Señor, que no ha sido sembrada por nuestro Padre que está en los cielos, sea desarraigada, sea desarraigada, sea desarraigada, sea desarraigada, sea desarraigada. En el nombre de Jesús. In the name of Jesus. Yo declaro que la iglesia permanece firme, que no nos movemos ni a la izquierda ni a la derecha. We don't lean. No nos doblamos. No nos doblamos, sino firmes, Señor. Firmes hasta el fin, Señor. Firme bajo la presión. Firme bajo la persecución. Firme, Señor. Oh, Señor, porque confiamos en ti, en tu palabra. Confiamos en lo que tú nos has dicho. Confiamos en lo que tú nos has prometido. Confiamos, oh Dios, en tus promesas que son en ti sí y que en ti son amén. En el nombre poderoso de Jesús, siga adorando al Señor. Pero en este momento yo he predicado el evangelio, la veracidad de esta palabra. Y la primera verdad que el hombre debe entender es que hemos nacido en pecado, no por elección propia, sino porque el hombre se rebeló contra Dios.
Y lo que el hombre produce sin Dios es una obra de ese pecado. Pero Cristo vino y se colgó en la cruz del Calvario por los pecados del hombre, para que el hombre no tuviese que vivir más separado de Él, sino unido con Él. Es el mensaje central de 66 libros. Siglos de siglos de siglos, unánimes en un mismo espíritu y en una misma mente, proclamando el mismo mensaje. El Salvador del mundo se revela a los corazones de los hombres para borrar sus pecados y darle vida unida con Él. Esa no es la excepción en esta mañana. El primer fundamento de tu fe tiene que ser: yo estoy en pecado y necesito a Jesús. Yo estoy en necesidad de un Salvador. Es la única garantía del perdón. Es la única garantía del cielo. O la única de no aceptarlo, la única garantía de que no hay cielo para mí, que hay otra alternativa que se llama infierno. Por cuanto todos hemos pecado, dice la Biblia, y hemos sido sacados de la gloria de Dios. Pero hoy tú puedes cambiar esa historia. Hoy tú puedes comenzar un nuevo libro. Hoy tú puedes comenzar una nueva experiencia con Jesús. Si tú te encuentras aquí en esta mañana y tú estás lejos de Dios, lejos de Jesús, tú estás en pecado, no lo has recibido como Señor y Salvador, y tú quieres hoy arrepentirte de tus pecados como lo hice yo, como lo hemos hecho múltiples de nosotros en este lugar. Si tú necesitas recibir a este Cristo, yo te invito en esta mañana que juntamente con nosotros, que vamos a orar por ti, tú pases aquí al frente y me permitas presentarte a Jesús. Me permitas orar contigo para que Dios te restaure, para que Dios te levante, para que Dios perdone tus pecados. Algo es seguro: Él tiene y extiende misericordia para todos. No importa lo que haya sucedido, no importa lo que haya pasado en tu vida, la verdad es que Él quiere ser tu Salvador. Si ese eres tú, mientras cantamos esta canción, te invito a que tú pases aquí al frente conmigo, por favor, y déjame orar contigo juntamente con un grupo de hermanos. Pero no salgas de aquí sin Jesús. No salgas de aquí sin darle tu corazón, porque Él te ama y te quiere salvar. Vamos, iglesia, levanta sus manos y cántele al Señor.